Un jeque multimillonario se burla cruelmente de un niño pobre de 11 años que sostiene un violín destrozado, humillándolo frente a cientos de invitados en su lujosa mansión. «¿Con esa basura pretendes tocar para mí?», le grita mientras todos ríen. Pero cuando el niño coloca el arco sobre las cuerdas rotas y comienza a tocar, el sonido que sale del instrumento hace que el jeque caiga de rodillas, llorando, y todos los presentes queden completamente paralizados. Lo que sucede después cambia la vida del jeque para siempre. La tarde se desplegaba sobre la explanada, pintando el horizonte con tonos ámbar y púrpura. No era una plaza cualquiera, sino un mosaico de murmullos y ecos distantes, donde el zumbido de la vida cotidiana se fundía con el arrullo de una brisa tenue, cargada con el olor a tierra seca y el dulzor agrio de las frutas maduras que ofrecían los comerciantes. La luz, ahora más suave, proyectaba sombras largas y bailarinas que se estiraban como dedos curiosos por el suelo, adoquinado, tocando los rostros de los transeúntes, desdibujando los contornos de los edificios antiguos. En medio de ese lienzo en movimiento, el tiempo parecía ralentizarse, o quizás detenerse por completo, en la figura diminuta de un niño. Mateo, con apenas 10 años a cuestas, se sentaba sobre una piedra pulida por el paso de innumerables veranos. Su postura era la de un anciano sabio, con la espalda ligeramente encorvada, los hombros caídos no por cansancio, sino por una resignación tranquila que se había anclado en él mucho antes de lo que su tierna edad debería permitir. Llevaba una camisa descolorida que le quedaba un poco grande y unos pantalones raídos que habían visto demasiadas jornadas, y sus pies, descalzos, estaban curtidos por el camino. Lo que más destacaba, sin embargo, no era su vestimenta humilde ni su pequeña figura, sino el objeto que abrazaba con la devoción de un tesoro, un guitarrón. No era cualquier guitarrón, este era un instrumento de batalla, un relicario de historias mudas. Su madera, de un ébano oscuro y profundo, estaba surcada por grietas que habían sido reparadas con ingenio y paciencia. Parches de cuero cosidos con hilo grueso, fragmentos de madera pegados con resina y hasta un trozo de tela brillante que cubría una hendidura cerca del puente como una cicatriz de honor. De sus 6 clavijas, solo 3 sostenían cuerdas, oxidadas y afinadas al capricho del destino. Para Mateo, el viejo guitarrón no era una posesión, era una extensión de sí mismo, de su voz interna, de esa melodía silenciosa que resonaba en su pecho cuando las palabras se negaban a salir. No lo había elegido, el guitarrón lo había elegido a él, habiendo pasado de mano en mano entre los suyos un legado de música y resistencia. Había llegado a sus manos hace 18 meses, después de un invierno particularmente cruel que se llevó más que el calor de los días. Desde entonces se convirtió en su confidente, el único testigo de sus alegrías fugaces y de una tristeza que se aferraba a su alma como la humedad a la tierra. Había intentado repararlo con las pocas herramientas y materiales que encontraba, con la esperanza de devolverle la plenitud de sus 6 cuerdas, pero cada intento era una punzada que le recordaba la impotencia, la frustración de un anhelo inalcanzable. La herida central de Mateo no era visible como las cicatrices del guitarrón, pero era profunda. Era la herida de la invisibilidad social, de ser juzgado no por lo que era, sino por lo que poseía o por su origen. Había crecido en los márgenes de una sociedad que valoraba la apariencia y el estatus por encima del carácter, de la autenticidad. Sus ojos, profundos y observadores, habían sido testigos de miradas esquivas, de sonrisas forzadas y de gestos de desdén disfrazados de caridad. Había aprendido que su presencia era a menudo un inconveniente, su voz, si alguna vez se atrevía a elevarla, una interrupción. El guitarrón roto era la metáfora perfecta de su existencia, una belleza intrínseca, un potencial inmenso, encerrado en un envoltorio que la sociedad consideraba defectuoso, patético. Los días se habían fundido en una rutina monótona, pero llena de significado para Mateo. Como en tantos otros atardeceres, se acercaba a la plaza, no para pedir limosna, sino para ofrecer un fragmento de su espíritu. Se sentaba, ajustaba el guitarrón contra su pequeño cuerpo
y sus delgados dedos, ásperos y ágiles, comenzaban a explorar las tres cuerdas supervivientes. Sus primeras notas eran casi un suspiro, un preludio apenas audible que se confundía con el viento y el bullicio. No había maestros formales, solo la sabiduría que residía en la memoria de sus dedos, la intuición de su corazón y el eco de melodías ancestrales que fluían por sus venas. Había aprendido a sacar de esas tres cuerdas una gama sorprendente de sonidos, construyendo ritmos complejos y melodías melancólicas que a veces parecían contar historias de pérdidas y de esperanzas renovadas. Su repertorio no era el de los grandes concertistas que el Sheikh Abdullah escuchaba en salones lujosos. No, era la música de los campos, de las noches estrelladas bajo el cielo abierto, de la persistencia de la vida en la adversidad. Era la banda sonora de su propia lucha interna. Había días en que la frustración lo invadía, cuando una nota discordante o el recuerdo de la ausencia de las otras tres cuerdas le oprimían el pecho, ahogándole el aliento. En esos momentos, sus ojos se empañaban ligeramente y su respiración se volvía pesada, pero nunca se permitía el lujo de la autocompasión. En cambio, cerraba los ojos, aspiraba profundamente el aire que olía a incienso y a polvo, y se aferraba con más fuerza al guitarrón. Era su ancla, su refugio, la única herramienta a través de la cual podía transformar su dolor en una expresión de belleza. Había sido testigo de cómo otros niños de su edad jugaban, reían o iban a la escuela con cuadernos nuevos. Él, en cambio, se aferraba a su silencio y a su música. No buscaba confrontación. Su resistencia era pasiva pero firme, un acto de dignidad silenciosa frente a un mundo que no siempre estaba dispuesto a escucharlo. Las pocas veces que había intentado interactuar, había encontrado puertas cerradas, miradas de lástima o de indiferencia. La gente tendía a verlo a él y a su guitarrón como una curiosidad, una parte del paisaje, no como un ser humano con un alma vibrante y una historia profunda. Eso había reforzado su convicción de que su verdadera voz residía en las vibraciones de las cuerdas, en el eco de su música. No era un capricho, era una necesidad, la única forma que tenía de procesar las emociones que bullían dentro de él, de darles forma y de compartirlas sin palabras, sin el riesgo de ser malinterpretado o, peor aún, ignorado. Más de 2 años habían transcurrido desde que su madre, con la voz ahogada por la fiebre y la debilidad, le había entregado el guitarrón con la promesa de que la música siempre lo acompañaría, incluso cuando ella no pudiera. Ese recuerdo, una cicatriz tierna en su memoria, era lo que lo impulsaba cada día. No había terapeutas que pudieran sanar la ausencia, ni médicos que pudieran recetar una cura para la soledad que a veces lo envolvía. Solo el guitarrón, con sus 3 cuerdas y su madera agrietada, ofrecía un consuelo verdadero. Era el vínculo con su pasado y su única esperanza para un futuro donde su voz, a través de la música, finalmente pudiera ser escuchada y reconocida, no por lo que le faltaba, sino por lo que, a pesar de todo, lograba crear. Mateo era la encarnación de la tenacidad, un pequeño guerrero cuyo campo de batalla era la plaza y cuyas armas eran 3 cuerdas y un corazón rebosante de melodías. La tarde seguía su curso y el Sheikh Abdullah, ajeno a la complejidad del alma de Mateo, se acercaba a la plaza, un espectador inconsciente de la sinfonía que estaba a punto de presenciar. La mesa estaba puesta para una lección de humildad, una que ni el oro ni el conocimiento clásico del Sheikh podrían haberle enseñado. El aire en la explanada comenzó a teñirse de un naranja más profundo, la danza de sombras, alargándose con una pereza que solo el final del día podía dictar. Un aroma a pan dulce recién horneado y a especias exóticas flotaba desde los puestos más lejanos, mezclándose con el polvo suspendido y el eco de risas lejanas. En medio de este escenario vibrante pero ajeno a su mundo, el Sheikh Abdullah hizo su entrada. No era solo un hombre que caminaba, era una declaración. Su paso era pausado, medido, cada movimiento envuelto en la fluidez de sus túnicas de seda color arena, tan finas que parecían capturar la luz menguante del sol y devolverla en un suave brillo. Lo acompañaba Karim, su asistente personal,
cuya figura discreta se movía como una extensión silenciosa de la voluntad del sheik. Los ojos de Abdullah, acostumbrados a paisajes de opulencia inmaculada y a sinfonías orquestadas con precisión milimétrica, escudriñaban el entorno con una mezcla de curiosidad distante y un juicio implacable. Su mirada se posó, casi por accidente, en la pequeña figura de Mateo. Mateo, ajeno a la imponente presencia que se acercaba, seguía inmerso en su universo de 3 cuerdas. Sus dedos, callosos y ágiles, tejían una melodía que era a la vez lamento y desafío, una conversación íntima con la madera gastada. El sheik detuvo su andar, la brisa de la tarde revolviendo suavemente los pliegues de su vestimenta. Un rictus de desdén apenas perceptible se formó en sus labios. Su vista no se detuvo en el niño, sino en el guitarrón. En su mente, acostumbrada a la perfección de los instrumentos de concierto, a la resonancia pulcra de las cuerdas tensas y afinadas, el objeto en las manos de Mateo era una ofensa estética. Las grietas remendadas con parches de cuero, los hilos gruesos, el trozo de tela vibrante que cubría una herida visible y, sobre todo, la flagrante ausencia de la mitad de sus cuerdas lo calificaban como un despojo, un objeto inservible. «Karim», dijo el sheik con una voz que era un susurro gutural, apenas audible por encima del murmullo de la plaza. «Observa ese espectáculo, un instrumento incompleto en las manos de un niño sin preparación. Es una escena que solo puede evocar piedad. ¿No lo crees? Un intento patético de hacer música». Karim, con una reverencia casi imperceptible, asintió. Sus ojos fijos en la imagen que el sheik señalaba con un gesto displicente de la mano, no se atrevió a contradecir a su señor, aunque por un instante, una punzada fugaz de algo parecido a la melancolía cruzó su rostro al ver la concentración de Mateo. Había en la quietud del niño y en la persistencia de sus dedos algo que escapaba a la fría evaluación del sheik, algo que Karim, aunque fuera por un segundo, pareció captar antes de enterrarlo bajo el manto de su obediencia. Mateo no levantó la vista. No era sordo al mundo que lo rodeaba. Su existencia misma lo había convertido en un radar sensible a las vibraciones, a los cambios en el tono del aire, a la energía de las miradas. Había sentido la detención, la pausa en el flujo de los transeúntes, la intensidad de una observación diferente. Pero el desdén no era nuevo para él. Era una melodía recurrente en la sinfonía de su invisibilidad. Había aprendido a canalizar esas percepciones, no hacia la confrontación o la autocompasión, sino hacia el guitarrón. Su pecho se oprimió ligeramente, una familiar constricción que hacía su respiración más superficial, pero sus dedos no vacilaron. Al contrario, como si la energía del juicio externo alimentara su propia resistencia, la melodía que extraía de las 3 cuerdas adquirió una nueva capa de melancolía, un matiz de desafío silencioso. Era su escudo, su única respuesta. En ese preciso instante, como un soplo de aire fresco en un día sofocante, una figura se materializó en el borde de la explanada, acercándose con una lentitud que denotaba propósito, no prisa. Era doña Esmeralda, una mujer cuyas arrugas no eran marcas del tiempo, sino mapas de una vida vivida con sabiduría y paciencia. Su cabello, cano y recogido en una trenza adornada con hilos de colores, enmarcaba un rostro sereno, con ojos que parecían haber visto la profundidad de muchas almas. Llevaba un rebozo tejido a mano, de tonos terrosos sobre sus hombros, y sus manos, marcadas por el trabajo, sostenían una canasta de palma. No vestía ropas suntuosas como las del sheik, sino un humilde huipil de algodón, adornado con bordados sencillos. Su presencia no era ostentosa, pero emanaba una calidez que era tan palpable como el sol de la tarde. Doña Esmeralda no vendía, ofrecía. Sus manos creaban pequeñas piezas de arte en barro y tela, y su canasta a veces guardaba dulces tradicionales que compartía con los niños de la plaza. Al ver a Mateo, su paso no se aceleró, ni sus ojos mostraron lástima. En cambio, se detuvo a una distancia respetuosa, no muy lejos del sheik, y su asistente, pero a una distancia que marcaba un universo de diferencia en intención. Sus ojos, que se posaron en Mateo, no veían un instrumento roto o un niño necesitado.
Veían la concentración, la pasión, la lucha contenida que resonaba en cada nota. Su mirada no evaluaba, absorbía. Había en su expresión un reconocimiento instantáneo, no de la deficiencia, sino de la autenticidad. Sin una palabra, doña Esmeralda abrió su canasta. Con movimientos lentos y deliberateos, como si realizara un pequeño ritual, extrajo una concha de vainilla, su superficie dorada y azucarada, y una pequeña flor de cempasúchil de un naranja intenso, recién cortada. No se acercó a Mateo para entregárselos. En lugar de eso, se arrodilló suavemente a unos pocos pasos de él, en la tierra pulida, y con sumo cuidado depositó la concha y la flor en el suelo, como una ofrenda silenciosa. No hubo ostentación en su gesto, ni la expectativa de una respuesta. Era un acto de puro respeto, una comunión silenciosa entre el arte de Mateo y la apreciación de doña Esmeralda. Era un reconocimiento a su música, no a su condición. Mateo, con la piel erizada por la proximidad de la mirada del sheik y el peso de su juicio silencioso, percibió el cambio en la atmósfera. Había una nueva presencia, una diferente a las habituales. Sus ojos se abrieron apenas una rendija, por un instante fugaz. Vio el rebozo colorido de doña Esmeralda, la suavidad de su rostro, y el pequeño montículo de la concha y la flor a sus pies. No hubo palabras ni miradas directas que pidieran algo, solo el gesto, la ofrenda, un destello de sorpresa, una punzada de algo indefinible, le atravesó el pecho. Era un tipo de atención que no conocía, una que no venía con condiciones o evaluaciones. No era lástima, no era burla, era aceptación. Su respiración, antes pesada por la opresión, se suavizó un ápice. Sus dedos, que seguían moviéndose con la memoria de la melodía, introdujeron una pausa casi imperceptible, un suspiro musical que se confundió con el viento. No alcanzó el pan, ni la flor. Su pequeño cuerpo se mantuvo inmóvil, su mirada fija de nuevo en el diapasón del guitarrón. Pero algo había cambiado. Una pequeña fisura se había abierto en el muro de su desconfianza. El sheik, que aún no se había marchado del todo, observó la escena. Su ceño se frunció, una ligera confusión velando sus ojos. El gesto de la mujer humilde le pareció incomprensible. ¿Por qué honrar a lo imperfecto, a lo que no cumplía con los estándares de belleza o habilidad? No había lógica en ello, no había provecho. Karim, sin embargo, vio algo más. Captó el contraste de las dos presencias, la opulencia indiferente del sheik y la humildad respetuosa de doña Esmeralda. Vio la minúscula, casi imperceptible relajación en los hombros de Mateo, el modo en que una nota que antes era un lamento puro, ahora llevaba un eco tenue de curiosidad. Para Karim, acostumbrado a las complejidades de la política y las interacciones humanas, el gesto de doña Esmeralda no era patético, era a su modo un acto de poder, una declaración silenciosa de un valor que su señor no podía reconocer. Ella no intentaba arreglar al niño o al instrumento, simplemente los veía, y en esa mirada había un mundo de diferencia. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su música no solo era un eco de su soledad, sino también una conversación, un puente tendido por una mano inesperada. La tarde se inclinaba, y la plaza, ajena al drama invisible que se desarrollaba, continuaba su ajetreo. Pero para Mateo el aire ya no era tan denso. Mateo no tomó la concha ni la flor. Sus ojos se clavaron de nuevo en el diapasón de su guitarrón, pero el mundo interior en su pecho ya no era el mismo. Una punzada de algo indefinible, más dulce que la resignación y más cálida que la soledad habitual, le arañó el alma. Era la primera vez, en muchísimos meses, que una conexión se establecía sin un velo de lástima o un juicio subyacente. Doña Esmeralda no había hablado de su instrumento roto, ni de su ropa humilde, ni de su silencio. Solo había reconocido la música, la esencia que él se esforzaba tanto en proteger. La barrera, construida con años de miradas esquivas y palabras ignoradas, se resquebrajó apenas, como hielo delgado en la superficie de un lago helado, una fisura minúscula por la que se filtraba una brisa inesperada. Su respiración, que antes se había apretado, buscando el aire con dificultad, ahora se liberó un poco,
un suspiro casi inaudible que se fundió con el murmullo de la plaza. Los dedos de Mateo, que habían mantenido su ritmo con una tenacidad férrea, introdujeron una pausa casi imperceptible, un silencio corto pero profundo, como el espacio entre dos notas importantes. No era indecisión, sino un momento de procesamiento. Su mente, acostumbrada a la supervivencia, intentaba decodificar este nuevo protocolo emocional. No había una amenaza evidente, no había un pedido, solo una ofrenda desinteresada. ¿Qué significaba? Eso en un mundo que siempre exigía algo a cambio. Doña Esmeralda, con una paciencia que solo los años pueden otorgar, no forzó la interacción, no se acercó más. Sus ojos profundos y serenos no exigían una respuesta, sino que ofrecían un espacio, una invitación silenciosa para que Mateo fuera simplemente él mismo. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que existía una forma diferente de interacción, una que no buscaba reparar, sino reconocer. Su rebozo de colores terrosos, sus manos marcadas, el ligero aroma a tierra y a hierbas que la rodeaba, todo en ella comunicaba una autenticidad que contrastaba radicalmente con la perfección inmaculada que el sheik representaba. El sheik Abdullah, a pocos pasos de distancia, seguía observando, su expresión una mezcla de desconcierto y una pizca de aburrimiento. Para él, el gesto de doña Esmeralda era un desperdicio de tiempo y de bienes. ¿Qué propósito tenía esa extravagancia con un niño que, a sus ojos, no producía nada de valor artístico? Su lógica, calibrada por la eficiencia y la estética de la opulencia, no podía comprender la sutileza de la conexión humana que se estaba tejiendo ante sus ojos. Para el sheik, la música era una ciencia de la armonía, una composición de notas perfectas y acordes complejos, ejecutada con instrumentos impecables. Lo que Mateo hacía con sus 3 cuerdas era, en su concepción, una disonancia, un eco de la carencia. No podía percibir la sinfonía de la resiliencia que se gestaba. Pero Karim, su asistente, cuya mente funcionaba como un delicado sismógrafo de las interacciones sociales, captó algo más. Había visto la leve sacudida en los hombros de Mateo, la manera casi imperceptible en que la melodía del guitarrón había adquirido un nuevo matiz de reflexión, menos de lamento y más de introspección. Karim, que a menudo se sentía una extensión de la voluntad del sheik, un observador silente de su señor, experimentaba ahora una disonancia interna. La frialdad analítica del sheik, que antes le había parecido una virtud, ahora se sentía como una limitación. La mujer, con su gesto simple, había logrado lo que ninguna reprimenda o consejo podría haber conseguido: una microapertura en el alma del niño. La importancia de ese momento no residía en lo que se decía, sino en lo que se sentía y se percibía, una verdad que el sheik no podía decodificar. Después de lo que pareció una eternidad, aunque solo fueron unos segundos suspendidos en el aire denso de la plaza, doña Esmeralda habló. Su voz, suave como el susurro del viento entre las hojas secas, era desprovista de cualquier exigencia. «Tu música, joven», comenzó, «lleva el peso de muchas lunas y el calor de muchos soles. Tiene raíces hondas, ¿no es así?» Mateo no levantó la mirada por completo, pero un movimiento de su cabeza, apenas un asentimiento, fue su única respuesta. Era un gesto minúsculo, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera observando con la agudeza de doña Esmeralda o la atención silenciosa de Karim. Para Mateo, cada movimiento, cada sonido emitido fuera de su música era una entrega de su vulnerabilidad, un riesgo calculado en un mundo que rara vez premiaba la honestidad emocional. Este asentimiento era su primera pequeña abertura, una rendija en la coraza que había construido. Doña Esmeralda sonrió, una sonrisa que no era ostentosa, sino que arrugaba el contorno de sus ojos con una calidez genuina. «Las historias más hermosas», continuó, su voz manteniendo el mismo tono sereno, «a menudo nacen de lo que parece incompleto, de lo que otros desechan. Es en esas grietas donde la luz encuentra el camino para mostrar una belleza diferente». Su mirada no se dirigía al guitarrón remendado, sino a los ojos de Mateo, una invitación tácita a que la luz que ella percibía en él también encontrara su camino. No había en sus palabras un intento de consuelo barato,
ni una sugerencia de que el dolor era bueno. Había una aceptación de la realidad, un reconocimiento de que la adversidad no era el fin, sino una fuente, una cantera de la que se podía extraer algo valioso. Mateo no respondió con palabras, pero su respiración se hizo más profunda. Sintió que la tensión en su cuello, esa rigidez crónica que lo acompañaba, cedía un poco. La frase de doña Esmeralda resonó en él con una claridad cristalina, una melodía que no provenía de sus cuerdas, sino de una fuente más antigua, de la voz de una sabiduría que él, en su corta vida, solo había intuido en las melodías de su madre. La idea de que la belleza podía nacer de lo incompleto, de lo descartado, validaba no solo su guitarrón, sino su propia existencia, su propia forma de ser, en un mundo que lo había hecho sentir invisible. No se sentía reparado, no se sentía curado de golpe, se sentía visto. Y en esa simple percepción de ser visto, de ser reconocido sin el juicio de la perfección, residía el inicio de una transformación. El sheik, al ver que la mujer no se retiraba y que el niño no respondía con la sumisión esperada, emitió un resoplido inaudible. «Pérdida de tiempo, Karim», murmuró con un tono que dejaba claro que su paciencia se agotaba. «La caridad es una virtud, sí, pero no convalidar la ineficiencia. Hay un tiempo y un lugar para la lástima y otro para la apreciación del verdadero arte». Su voz, baja pero cortante, encapsulaba una filosofía de vida donde el valor era medido por la perfección y la utilidad, no por la resiliencia o la expresión del alma. Para él, el niño y su instrumento eran una anomalía en un paisaje que debería ser estético y ordenado. Karim, sin embargo, no asintió esta vez con la misma presteza. Sus ojos seguían fijos en Mateo y doña Esmeralda. Había algo en la quietud de la mujer, en la forma en que sus palabras creaban un espacio de seguridad alrededor del niño que desafiaba la lógica del sheik. Era una arquitectura relacional diferente, basada no en el control o la evaluación, sino en la empatía y la libertad. Karim se percató de que la doña Esmeralda no había intentado salvar al niño, ni corregir su instrumento. Simplemente había extendido una mano, una ofrenda sin condiciones, y esa simple diferencia era lo que hacía que el muro de desconfianza de Mateo se resquebrajara. Para Karim, acostumbrado a las narrativas de poder y subordinación, el acto de doña Esmeralda era un sutil pero poderoso acto de soberanía emocional. Mateo no escuchó las palabras del sheik. Su atención estaba completamente en la mujer y en la nueva melodía de Mi non esintata, la posibilidad que resonaba en su pecho. Cerró los ojos por un momento, aspirando el aire que ahora parecía menos denso, menos cargado de expectativas. Cuando los abrió, sus dedos volvieron a las cuerdas del guitarrón, pero la música que brotó de ellas era diferente. No era un lamento puro, ni un desafío velado. Era una conversación. Las notas, aunque aún teñidas de melancolía, contenían ahora un atisbo de una pregunta, de una curiosidad incipiente, como un pájaro que asoma la cabeza de su nido por primera vez. Era la música de un alma que empezaba a considerar que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola en su vasto universo de tres cuerdas. La tarde seguía su curso, y el aire en la plaza, aunque seguía oliendo a pan y especias, se había cargado de un nuevo tipo de energía, una que el sheik no podía ver, pero que Karim, con una punzada de algo parecido a la esperanza, comenzaba a sentir. Doña Esmeralda, con los ojos fijos en el guitarrón remendado, asintió lentamente, como si cada nota que Mateo extraía de sus tres cuerdas fuera una palabra de una antigua oración. No aplaudió, no interrumpió. Simplemente dejó que la melodía se posara en el aire, y cuando Mateo hizo una pausa natural, una pausa que antes solo había significado el fin de un lamento, ella esperó. Su espera no era pasiva, era un espacio activo, un lienzo en blanco para la siguiente pincelada del alma del niño. El sheik, inquieto, consultó su reloj, un objeto de oro pulido que brillaba con una ostentación que contrastaba con la pátina del tiempo en el guitarrón. «Karim, hemos dedicado suficiente tiempo a esta observación», dijo con un tono que dejaba poco espacio para la discusión. «Las tareas del día nos aguardan». Karim, sin embargo,
Hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de sumisión que ocultaba una resistencia interna. Su mirada permaneció en Mateo, en la forma en que los dedos del niño, antes tensos, ahora se movían con una cadencia diferente, como si estuvieran sopesando nuevas posibilidades. La música para Karim había dejado de ser un mero sonido. Se había transformado en un código, un lenguaje que doña Esmeralda parecía entender con una facilidad asombrosa. Doña Esmeralda, sin mirar al sheik, que ya empezaba a alejarse con Karim detrás, se inclinó un poco más hacia Mateo. Su voz, suave y melódica, entrelazaba palabras con el ritmo de la plaza. «¿Sabes?», dijo, su mirada en las cuerdas gastadas. «Mi abuela solía decir que cada instrumento tiene un alma y que las cicatrices son mapas de las canciones que ha aprendido. Tu guitarrón ha viajado mucho, ¿verdad?». Mateo, que ya había regresado a su refugio de silencio, sintió esas palabras como un pequeño temblor en el pecho. No eran una pregunta directa que exigiera una respuesta verbal inmediata, sino una invitación, un suave tirón hacia una conversación sobre algo que él atesoraba profundamente: su guitarrón. Era la primera vez que alguien hablaba con él sobre su instrumento, no sobre él o su condición. Era una distinción crucial. Sus dedos, que habían estado a punto de reanudar una melodía familiar, se detuvieron. Un silencio más profundo que el anterior se instaló entre ellos, un silencio cargado de una expectativa delicada. La concha y la flor que doña Esmeralda había dejado yacían intactas, pero su presencia, ahora, no era de una ofrenda olvidada, sino de un puente tácito, un recordatorio tangible de la aceptación. Mateo, internamente, sentía una lucha. Una parte de él, la parte construida por años de desconfianza y burla, le gritaba que se retractara, que permaneciera en su caparazón. La otra, una voz diminuta que recién comenzaba a despertar, sentía un impulso hacia esa calidez que no juzgaba, que no esperaba nada a cambio. Su respiración se hizo apenas audible, un roce de aire en la garganta. Sus pequeños hombros, que habían permanecido encorvados en una postura defensiva, se relajaron 1 milímetro, un cambio casi imperceptible. Finalmente, con una lentitud que estiró el tiempo, Mateo levantó una de sus manos del diapasón. Sus dedos, ágiles y curtidos a pesar de su corta edad, se posaron delicadamente sobre la concha de mar. No la recogió, no la movió, solo la tocó. Un reconocimiento táctil, un eco de la conexión que doña Esmeralda había extendido. Era un gesto minúsculo, pero para Mateo era un abismo cruzado. Era su manera de decir: «Te escucho». Doña Esmeralda no hizo un sonido de triunfo. Su sonrisa se amplió apenas, y sus ojos, aún fijos en las manos de Mateo, comunicaron una comprensión profunda. Ella no necesitaba palabras ni grandes declaraciones, entendía el lenguaje del silencio, de los pequeños gestos que valen más que 1000 discursos. «A veces», dijo, su voz ahora un murmullo apenas audible, «el alma de la música se esconde en los lugares más inesperados, y necesita un corazón paciente para encontrarla. ¿Te gustaría, quizás, que te contara una historia sobre las canciones que se tejían en el viento de mi pueblo? ¿O prefieres simplemente dejar que tu guitarrón nos hable a su propio ritmo?» Aquí estaba la permisión explícita. No era una demanda, sino una invitación abierta, una elección ofrecida con una gentileza que no conocía la imposición. Era un reconocimiento de su autonomía, de su derecho a decidir, algo que pocas veces le había sido concedido. Mateo, ante la propuesta, sintió que el aire se le atascaba en el pecho por un instante. Contar historias, permitir que su instrumento hablara más allá de las notas, era una vulnerabilidad inmensa. Su miedo, un viejo compañero, lo jaló hacia atrás, hacia la seguridad del silencio completo. Pero la curiosidad, esa chispa recién encendida por las palabras de doña Esmeralda, era más fuerte. Su mirada se desvió de la concha a la flor, luego a los ojos arrugados de la mujer, buscando alguna señal de trampa, de juicio. No encontró nada más que una calidez serena. Sus labios se abrieron un poco, como si intentara formar una palabra, pero ningún sonido salió. En su lugar, con una lentitud deliberada,
Su mano izquierda, la que no había tocado la concha, se extendió hacia el guitarrón. Sus dedos se posaron sobre la cuerda más grave, la que resonaba con mayor profundidad, y arrancó una nota suave, una vibración solitaria que llenó el espacio entre ellos. Era una respuesta, una elección, no con palabras, sino con la música. «Deja que mi guitarrón hable». Doña Esmeralda entendió. «Así será, joven», dijo con una voz llena de aprobación silenciosa, y se sentó a una distancia respetuosa, justo donde la sombra de un árbol joven se extendía como una mano protectora. Sus manos, expertas y sabias, sacaron de su rebozo un pequeño trozo de tela bordada y empezó a coser con una aguja fina, permitiendo que el hilo danzara en sus dedos con un ritmo propio. Su presencia ahora era menos una interacción directa y más una coexistencia, una validación constante. Mateo, sintiendo esa presencia tranquila y no invasiva, volvió a su guitarrón. Pero esta vez, su música no era solo un monólogo, era un diálogo, un acto de compartir. Sus dedos más sueltos, más seguros, exploraron nuevas combinaciones en sus tres cuerdas. No solo las melodías melancólicas que reflejaban su dolor, sino también atisbos de ritmos más ligeros, más juguetones, como si el sol a través de las grietas de su alma empezara a derramarse. La concha y la flor, a sus pies, se habían convertido en pequeños tótems de esta nueva conexión, testigos silenciosos de la fisura que se ensanchaba. Mientras tanto, a unos 100 pasos de distancia, el Sheikh Abdullah había subido a su vehículo, un automóvil reluciente que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su rostro, sin embargo, permanecía impasible. «La persistencia de esa mujer es peculiar», comentó a Karim, su voz resonando con un dejo de desdén. «¿Qué puede esperar obtener de un niño así? El tiempo es oro, Karim, y la benevolencia, cuando es mal dirigida, es simplemente un despilfarro de recursos». Karim, sentado en el asiento del copiloto, miró por la ventana hacia el punto donde Mateo y doña Esmeralda permanecían. La figura de la mujer, inclinada sobre su bordado, y la del niño, inmerso en su música, creaban una imagen de quietud y propósito. «Quizás, mi señor», respondió Karim con la voz cuidadosamente neutral, «ella no busca obtener, sino sembrar. Hay valores que no se miden en oro, sino en la resonancia del espíritu». El sheik resopló. «Filosofías campesinas, Karim. La realidad es que el valor reside en la perfección, en la eficiencia, en lo que es impecable y produce una ganancia tangible. Un guitarrón roto solo produce disonancia, y un alma herida, solo lástima». Pero Karim, en lo profundo de su ser, sentía que su señor se equivocaba. Veía en el gesto de Mateo, en la forma en que el niño había respondido a la invitación de doña Esmeralda, no disonancia, sino una nueva armonía. Una armonía que nacía de la imperfección, de la vulnerabilidad aceptada. Observó cómo Mateo, ahora, ocasionalmente, levantaba la vista hacia doña Esmeralda, no con miedo, sino con una especie de curiosidad protegida. Era como si el niño estuviera probando las aguas de una nueva orilla. La mujer, por su parte, nunca invadía su espacio, simplemente existía en él, un punto de calma en el torbellino de la plaza. Para Karim, la escena era una lección, una demostración de una verdad que el sheik no podía asimilar. La conexión genuina no se fuerza, se cultiva con paciencia y respeto. Él mismo, un hombre de números y estrategias, comenzaba a sentir el peso de la soledad que la visión del sheik imponía. Una soledad que la música de Mateo, incluso con sus 3 cuerdas, parecía desafiar con una fuerza inesperada. Los días siguientes se tejieron con esta nueva dinámica. Cada tarde, doña Esmeralda se sentaba bajo el mismo árbol, su rebozo vibrante de colores, su bordado en las manos. Nunca exigió la atención de Mateo, simplemente estaba allí. Su presencia se convirtió en una parte tan natural del paisaje para Mateo como el murmullo de los vendedores o el canto de los pájaros. Pero esta presencia era diferente. Era una presencia que veía. Mateo, al principio, continuó con sus melodías sombrías, pero la fisura en su muro de desconfianza se ensanchaba con cada nota de su guitarrón. Un día, sintió la necesidad de compartir algo más.
Sus dedos, con una deliberación que denotaba un nuevo propósito, tocaron una melodía diferente, una que no había interpretado en años. Era una canción que su madre solía cantarle, una melodía dulce y sencilla que hablaba de pequeños pájaros y de la esperanza de la lluvia. Era un tesoro escondido de su memoria, una ofrenda musical de su alma, y la envió a través del aire hacia doña Esmeralda. Doña Esmeralda, sin levantar la vista de su bordado, tarareó suavemente la melodía, una armonía baja y dulce que se entrelazó con las notas de Mateo. No la cantó en voz alta, no la robó, simplemente la recibió, la abrazó con su propia voz suave, creando un dúo silencioso que solo ellos dos podían escuchar. Mateo sintió que un nudo, apretado en su garganta desde hacía años, se aflojaba un poco. Era la primera vez que su música era respondida de esta manera, con una resonancia tan íntima y respetuosa. Era una conversación sin palabras, una prueba de que su vulnerabilidad no sería explotada, sino recibida con la misma ternura con la que era ofrecida. El guitarrón ya no era solo su escudo, sino también su voz más verdadera, y doña Esmeralda, su primera oyente auténtica. En ese intercambio, en esa danza de notas y tarareos, se forjó el primer eslabón de una conexión que trascendía el juicio y la apariencia. La dopamina comenzaba a fluir en el espíritu de Mateo, un sutil susurro de que la esperanza no era una quimera, sino una melodía que podía ser tejida, una cuerda a la vez. Mateo, con los dedos aún vibrando por el eco de la melodía de su madre, se sintió envuelto en una resonancia que era a la vez dolorosa y reconfortante. El tarareo de doña Esmeralda había sido como una caricia suave, una validación inaudita. No se trataba de lástima, sino de una comprensión profunda que no exigía explicaciones. Su pecho, habitualmente un cofre sellado de emociones, experimentó un ligero temblor, como si una grieta minúscula se abriera en su interior. Miró el guitarrón, antes su único confidente, y ahora parecía un puente hacia un mundo que apenas recordaba. Doña Esmeralda, sin quebrar la conexión, levantó la vista de su bordado. Sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de Mateo. «Esa es una canción hermosa, joven», dijo, su voz un susurro que no perturbaba el aire, sino que se fundía con él. Una canción que habla de recuerdos y de una dulzura que el tiempo no ha podido borrar. ¿Quién te la enseñó? La pregunta no fue una intromisión, sino una invitación, no un interrogatorio, sino una ofrenda de un espacio para compartir. Mateo sintió el golpe en el centro de su pecho, un golpe suave pero contundente que resonó hasta sus oídos. Su garganta, una fortaleza de silencio construida a lo largo de años, se apretó. Una lucha interna, tan antigua como sus recuerdos de su madre, se desató. La parte de él, que había aprendido a protegerse de la burla, del juicio, de la incomprensión, le gritó que se encogiera, que regresara a su santuario de notas. Pero la otra parte, esa que había sido despertada por la concha, la flor y el tarareo, sentía un anhelo irrefrenable de responder. Sus ojos se nublaron, no con lágrimas que cayeran, sino con una película invisible de dolor reprimido. Sus manos, que sujetaban el guitarrón con la familiaridad de un viejo amigo, temblaron ligeramente. Intentó respirar, pero el aire parecía quedarse atascado en su tráquea, denso y pesado. Era la sensación de estar al borde de un abismo, no de oscuridad sino de luz, una luz que por su intensidad amenazaba con desintegrar sus defensas. Doña Esmeralda, percibiendo la tormenta interna, no forzó la mirada, sino que mantuvo la suya en el bordado, como dándole a Mateo el espacio para su batalla. Su presencia era un ancla, no una presión. Mateo cerró los ojos, visualizando la melodía de su madre. Las palabras que acompañaban esos pájaros y la lluvia eran palabras que no había pronunciado en voz alta desde hacía mucho tiempo, palabras que se habían disuelto en el silencio y se habían convertido en un eco sordo en su propia cabeza. La imagen de su madre, joven y sonriente, se proyectó en el interior de sus párpados, y con ella un anhelo tan profundo que le quemaba en el pecho. Abrió los ojos.
Doña Esmeralda seguía bordando, una hebra dorada danzando entre sus dedos. Su paciencia era un bálsamo. Mateo miró la concha y la flor que yacían a sus pies. La concha, un símbolo de viajes y ecos lejanos. La flor, de una belleza frágil pero persistente. Eran recordatorios de que la vulnerabilidad podía ser una fuerza, no una debilidad. Reunió toda su fuerza, una fuerza que no provenía de la rabia ni de la desesperación, sino de esa chispa recién encendida de conexión. Abrió la boca. Un sonido áspero, apenas un suspiro, escapó de sus labios, rasgando el silencio que lo había acompañado. Era como el crujido de hielo en un lago congelado, una fisura en algo que parecía inquebrantable. El sonido no era una palabra, sino el fantasma de un eco de una garganta que intentaba recordar cómo vibrar. Doña Esmeralda levantó la vista, una expresión de calma y ternura en su rostro. No lo interrumpió, no lo apuró, simplemente lo miró, sus ojos transmitiendo un mensaje claro. Te escucho, tómate tu tiempo. La ausencia de juicio, la pura aceptación, fue lo que le dio a Mateo el valor para intentarlo de nuevo. Tomó una respiración más profunda, esta vez sintiendo que el aire llegaba un poco más allá de su garganta. Se concentró en la imagen de su madre, en la dulzura de su voz cantando. Sus ojos se fijaron en las cuerdas de su guitarrón, como si la música que contenían pudiera ayudarlo a encontrar las palabras. Mi mamá, murmuró Mateo, la voz apenas un hilo, tan delgada que amenazaba con romperse. Cada sílaba era un esfuerzo titánico, una batalla contra años de represión. El sonido era ronco, irregular, como si las cuerdas vocales estuvieran oxidadas, pero era su voz. Era una confesión, una revelación de la herida más profunda de su corazón, pero también una afirmación de la existencia de esa herida, de su derecho a sentirla. Doña Esmeralda asintió lentamente, sus ojos brillando con una humedad apenas perceptible. Una lágrima solitaria se deslizó por la arruga de su mejilla, pero su sonrisa se mantuvo inquebrantable, no de pena, sino de profunda gratitud y comprensión. Ella no dijo nada, permitiendo que la palabra de Mateo, tan pequeña y frágil, llenara el inmenso espacio entre ellos. La validación no fue un grito, sino un silencio compartido, un asentimiento con el alma. El corazón de Mateo galopaba en su pecho. Una ola de agotamiento lo invadió, como si hubiera corrido un maratón, pero debajo de ese agotamiento, una sensación de liberación, de una carga que se aligeraba, comenzó a burbujear. La voz de su madre, que había sido un recuerdo silencioso, ahora había encontrado un camino, débil pero real, hacia el exterior. Su guitarrón, antes una barrera, se había convertido en un portal, y entonces, en un acto que parecía surgir de lo más profundo de su ser, un acto de pura reconexión, Mateo añadió una palabra más, una palabra que encapsulaba la esencia de su dolor, de su amor y de la redención que apenas comenzaba a entrever. La pronunció con más fuerza, con una claridad que sorprendió incluso a sí mismo, como si al nombrar su pérdida, también nombrara su propia existencia. Extraño, dijo Mateo, la palabra flotando en el aire de la plaza, una confesión pura y cruda, un eco de un dolor que finalmente encontraba una salida. Era una palabra simple, pero en su contexto era una avalancha emocional, el muro de silencio que se derrumbaba. El sheik, que en ese momento pasaba en su automóvil nuevamente, esta vez por una calle adyacente, sintió un vago murmullo de sonidos que no pudo identificar. Para él, seguían siendo filosofías campesinas, pero para Mateo, esa palabra era el primer ladrillo de un nuevo puente. Doña Esmeralda cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, sus ojos estaban completamente llenos de lágrimas, que ahora sí se desbordaron silenciosamente por sus mejillas. No se secó las lágrimas, las dejó correr, como un testimonio líquido de la empatía que sentía. Yo también, joven, susurró, su voz cargada de su propia historia no contada. Yo también, y a veces, el acto de extrañar es la prueba más grande del amor que aún vive en nuestros corazones. Ella extendió su mano, una mano curtida por el tiempo,
y tomó la mano de Mateo que todavía se aferraba al diapasón del guitarrón. Su toque fue suave, pero firme, una conexión tangible que no juzgaba, que solo ofrecía calor y presencia. En ese contacto, Mateo sintió una corriente que lo atravesaba, una energía que disolvía la fría soledad que había sido su compañera. No era lástima, era reconocimiento, era la oxitocina, el bálsamo de la conexión humana, inundando su sistema, sanando fisuras invisibles. El guitarrón, antes un refugio, ahora era un catalizador. Las tres cuerdas, con su sonido limitado, habían sido el vehículo para que Mateo encontrara su voz, no solo musicalmente, sino verbalmente. La concha y la flor, a sus pies, parecían vibrar con una nueva energía, testigos silenciosos de un milagro que no era mágico, sino profundamente humano. El silencio de la plaza ya no era opresivo, se había convertido en un espacio de posibilidad, un lienzo sonoro donde las palabras y las notas podían coexistir. La brisa que soplaba parecía llevar consigo no solo el aroma a pan y especias, sino también un nuevo aire, un aire de esperanza recién nacida. Mateo no sonrió. Su rostro, aún marcado por el esfuerzo y el dolor, mostraba una expresión de una quietud profunda, una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Era una paz obtenida a través de la vulnerabilidad, de la valentía de romper el silencio. Había dado el primer paso fuera de su caparazón, y el mundo no se había desmoronado. Al contrario, se había abierto un poco más, revelando un espacio donde su voz por fin podía ser escuchada. Doña Esmeralda, soltando su mano suavemente, le ofreció una sonrisa genuina. «Tienes una voz, joven, una voz que vale más que 1000 instrumentos nuevos. No la dejes volver a esconderse. Las historias que tu corazón guarda merecen ser contadas, y tu guitarrón, él está listo para acompañarte». La plaza, para Mateo, ahora tenía un color diferente. Las sombras no parecían tan oscuras, y las voces de los vendedores, antes un murmullo distante, sonaban con una claridad que antes no percibía. Su respiración era más profunda, menos constreñida. Había cruzado un umbral, y aunque el camino por delante sería largo, ya no estaba solo. El sheik, en su auto, no vería nada más que un niño y una anciana sentados en la plaza, perdidos en lo que él consideraría trivialidades. Pero Karim, si hubiera estado allí, habría presenciado la vibración del espíritu, la victoria de una conexión auténtica sobre la fría lógica de la eficiencia. Él hubiera sentido que la esperanza, como una melodía suave, se extendía por el aire, un recordatorio de que la belleza a menudo nace de las cenizas de lo que fue. Mateo miró su guitarrón. Las tres cuerdas rotas no eran un símbolo de limitación, sino de resiliencia. Habían sido testigos de su silencio y ahora, de su primera palabra, eran el eco de su madre, el puente hacia Doña Esmeralda y el camino hacia sí mismo. ¿Alguna vez sentiste que tenías una verdad guardada, una palabra esencial que te morías por decir, pero el miedo te la arrancaba de la garganta? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a ser tan vulnerable como Mateo y dejaste que tu extraño resonara en el mundo? Deja un comentario. Tu silencio hoy puede ser la palabra que otro necesita escuchar. Tu experiencia es importante. No la dejes guardada. La plaza, para Mateo, ahora tenía un color diferente. Las sombras no parecían tan oscuras, y las voces de los vendedores, antes un murmullo distante, sonaban con una claridad que antes no percibía. Su respiración era más profunda, menos constreñida. Había cruzado un umbral, y aunque el camino por delante sería largo, ya no estaba solo. El sheik, en su auto, no vería nada más que un niño y una anciana sentados en la plaza, perdidos en lo que él consideraría trivialidades. Pero Karim, si hubiera estado allí, habría presenciado la vibración del espíritu, la victoria de una conexión auténtica sobre la fría lógica de la eficiencia. Él hubiera sentido que la esperanza, como una melodía suave, se extendía por el aire, un recordatorio de que la belleza a menudo nace de las cenizas de lo que fue. Mateo miró su guitarrón. Las tres cuerdas rotas no eran un símbolo de limitación, sino de resiliencia. Habían sido testigos de su silencio y ahora de su primera palabra.
Eran el eco de su madre, el puente hacia doña Esmeralda y el camino hacia sí mismo. Las semanas siguientes se tejieron con la suavidad de un bordado fino. Cada tarde, Mateo regresaba al mismo banco, su guitarrón una extensión de su alma. Doña Esmeralda, sin falta, ocupaba su lugar, el hilo danzando entre sus dedos, su presencia un faro silencioso. La rutina, antes una jaula de soledad, se transformó en un ritual de conexión. Mateo no hablaba mucho, pero las palabras, antes ausentes, ahora eran chispas ocasionales que iluminaban la quietud. Un gracias, susurrado al recibir una galleta casera, un bonito, al observar los detalles de un nuevo bordado, un frío, cuando la brisa vespertina soplaba más fuerte. Cada palabra era una victoria, una pequeña fisura en el muro de su silencio. Doña Esmeralda no lo presionaba. Su sabiduría radicaba en la paciencia, en la habilidad de crear un espacio donde el alma de Mateo pudiera respirar sin miedo. A veces le contaba historias cortas, no con la intención de llenarlo de lecciones, sino como ofrendas, como puentes. Hablaba de un río que había perdido su cauce y, sin embargo, encontraba caminos subterráneos hasta resurgir más fuerte. Hablaba de flores que crecían en las grietas de las rocas, más hermosas por su improbable existencia. Mateo escuchaba, la mirada fija en el horizonte, absorbiendo cada palabra como la tierra sedienta absorbe la lluvia. El guitarrón, antes tocado con una urgencia febril, ahora vibraba con una intencionalidad diferente. Sus dedos exploraban las tres cuerdas no solo para crear ritmos, sino para modular melodías que, de algún modo, respondían a las historias de doña Esmeralda. Eran conversaciones sin palabras, diálogos de notas y entendimiento. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de ocres y carmesíes, doña Esmeralda dejó su bordado a un lado. Sus ojos, ahora húmedos, buscaron los de Mateo. «Joven», comenzó, su de voz un murmullo grave. «Esa canción de tu madre me tocó el alma, porque yo también tuve una canción así, una que me recordaba a mi hijo, un artista que se fue lejos buscando su propia melodía, y yo en mi soberbia lo juzgué. Le dije que su arte no era práctico, que solo era un sueño roto. Y él se marchó, nunca regresó. Una lágrima solitaria, como un hilo de cristal, se deslizó por su mejilla. Pensé que el silencio lo protegería, que lo obligaría a ver la realidad, pero solo creé un abismo». Su mano arrugada se posó sobre la mano de Mateo, que se aferraba al mástil del guitarrón. «Cuando te escuché, cuando vi tu guitarrón remendado y tu alma vibrando, vi la misma luz que quise apagar en mi hijo, y supe que mi error no sería repetido, que la música, aun con cuerdas rotas, es la voz del espíritu, y que a veces la música más profunda no viene de cuerdas perfectas, sino del alma que las hace vibrar a pesar de su rotura». Su revelación no buscaba conmiseración, sino una conexión más profunda, una confesión de su propia herida que solo la empatía de Mateo podía sanar. La oxitocina, de nuevo, uniendo dos almas en un abrazo silencioso, validando la universalidad del dolor y la redención. Los días se transformaron en estaciones. La plaza cambió sus ropas de otoño por las de un invierno fresco, luego por el despertar de la primavera. Mateo, cada vez más seguro de su voz, no solo hablaba con doña Esmeralda, sino que también intercambiaba saludos con los vendedores y las pocas personas que se acercaban al banco. Su presencia ya no era una mancha invisible, sino una parte esperada de la plaza. El guitarrón, aunque seguía con sus tres cuerdas, parecía sonar más pleno, más resonante. Mateo había aprendido a sacar de él una riqueza que pocos hubieran imaginado. Había dominado los silencios entre las notas, los acentos de la madera, la resonancia de cada vibración. Su música era compleja, llena de matices, una narrativa propia que hablaba de resiliencia y de la belleza encontrada en lo imperfecto. Fue a principios de la primavera, cuando los primeros brotes verdes asomaban y el aire se llenaba con la promesa de la vida, que la plaza organizó su pequeña feria anual de talentos locales, una celebración modesta de la comunidad, donde los artesanos exponían sus obras y algunos vecinos compartían sus habilidades.
Doña Esmeralda, con una sonrisa en los ojos que Mateo nunca había visto tan radiante, lo animó a participar. Tu música es un regalo, joven. Es hora de que el mundo la escuche. El corazón de Mateo se aceleró. El miedo, esa sombra antigua que lo había acompañado por tanto tiempo, intentó aferrarlo, pero miró su guitarrón, la concha y la flor que ahora siempre llevaba consigo, símbolos de su viaje y de la ternura recibida. Pensó en la voz de su madre, en la confesión de doña Esmeralda. Había encontrado su voz para ella. Quizás era hora de encontrarla para sí mismo. La tarde de la feria, la plaza estaba inusualmente llena. Un pequeño escenario improvisado se había montado cerca de la fuente. Mateo, con el guitarrón en brazos, se sentó en el banco de madera que le habían asignado. Su corazón latía con fuerza, un tambor impetuoso en su pecho. Los ojos de doña Esmeralda, sentada en primera fila, le ofrecieron una calma silenciosa, un ancla en la tormenta de sus nervios. El momento llegó. Mateo cerró los ojos, tomó una profunda respiración, imaginó el sheik riéndose del instrumento roto, la burla resonando, pero luego imaginó la mano de doña Esmeralda, el tarareo de su madre, la imagen de su madre sonriente, llenó su mente, abrió los ojos, miró a la pequeña multitud, entre ellos un hombre con una cufilla elegante y un semblante serio. El sheik estaba allí, quizás de paso, quizás por curiosidad. Mateo sintió un escalofrío, pero esta vez no de miedo, de determinación. Sus dedos, que antes temblaban, encontraron las cuerdas con una nueva seguridad. Las primeras notas fueron suaves, una melodía que flotaba en el aire, reconocible para algunos, pero con una nueva profundidad. Era la canción de su madre, pero esta vez Mateo no solo la tocaba, la cantaba. Su voz, que había sido apenas un susurro, se alzó, ronca al principio, pero luego más clara, más fuerte, resonando con la historia que solo él y su guitarrón conocían. Cantó sobre los pájaros que encuentran su camino, sobre la lluvia que nutre la tierra árida, sobre la esperanza que nace donde menos se espera. La multitud quedó en silencio. Nadie se rió. Del guitarrón remendado, solo escuchaban la música, la voz, el alma. El sheik Abdullah, de pie al borde de la multitud, sintió que un frío familiar recorría su espalda, pero esta vez no era de desinterés, era de asombro. Reconoció la melodía, vagamente, de aquel día en que la había tildado de filosofía campesina. Pero esta vez el sonido era diferente. No era una simple tonada, era una sinfonía de 3 cuerdas y una voz que contaba una historia de superación tan clara como el agua de manantial. Vio la pasión en los ojos del niño, la dignidad en su postura, la fuerza en cada nota. La multitud aplaudía al finalizar la canción, no con estruendo, sino con una calidez respetuosa, algunos con lágrimas en los ojos. Mateo, de pie, el guitarrón en alto, sintió el peso de la aprobación, no como una carga, sino como una ofrenda. Había cruzado el umbral y su voz había resonado. Meses después, la plaza tenía una nueva voz, la voz de Mateo, quien ahora no solo tocaba, sino que también enseñaba a otros niños, con sus propios instrumentos imperfectos, a encontrar su propia música. Doña Esmeralda lo observaba, su rostro surcado por arrugas de tiempo y sabiduría, una sonrisa perenne en sus labios. El guitarrón de Mateo, aunque reparado con cuerdas nuevas que doña Esmeralda le había regalado, aún llevaba las cicatrices de sus batallas. Sus remiendos eran un recordatorio. La concha y la flor, ahora incrustadas cuidadosamente en la madera de su instrumento, brillaban bajo el sol, talismanes de su viaje. El sheik Abdullah, en sus paseos ocasionales por la plaza, no se detenía, pero su mirada se demoraba un instante más en la figura del joven, en la música que llenaba el aire. No se rió, no comentó sobre el instrumento, solo escuchó. Y en ese silencio, en esa escucha, se gestaba su propia lección, su propia humillación silenciosa. Él, un hombre de inmensa fortuna y poder, había juzgado la superficialidad del instrumento y había ignorado la riqueza inagotable del alma. Mateo, con su guitarrón remendado y su corazón abierto, le había enseñado sin una sola palabra de reproche
que a veces la música más profunda no viene de cuerdas perfectas, sino del alma que las hace vibrar a pesar de su rotura. ¿Alguna vez sentiste que tenías una verdad guardada, una palabra esencial que te morías por decir, pero el miedo te la arrancaba de la garganta? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a ser tan vulnerable como Mateo y dejaste que tu extraño resonara en el mundo? Deja un comentario. Tu silencio hoy puede ser la palabra que otro necesita escuchar. Tu experiencia es importante. No la dejes guardada. ¿Te gustó esta historia? ¿Qué aprendiste de la superación de Mateo y la bondad de Doña Esmeralda? ¿Te atreverías a buscar la música en tus propias cuerdas rotas? No dejes pasar esta última oportunidad de compartir tu propia melodía. Tu historia es un regalo. Déjala resonar. El paso de los meses se pintó con los colores de la continuidad y el renacimiento. La plaza, que una vez fue el escenario de la soledad silente de Mateo, se había transformado en el eco constante de su música y su risa, que ahora brotaba con una facilidad asombrosa. Ya no era el niño invisible que se escondía detrás de un instrumento remendado, sino el corazón palpitante de la comunidad. Cada tarde, después de que los últimos rayos del sol se estiraban sobre los tejados, Mateo se sentaba en el mismo banco de madera, no ya con la urgencia desesperada de quien busca una voz, sino con la serena confianza de quien ha encontrado su propósito. A su lado, Doña Esmeralda, el hilo de su bordado danzando con un ritmo casi musical, lo observaba con una ternura que se había arraigado profundamente en su alma. Ella, con su propia herida sanando a través de la redención, había encontrado en Mateo no solo un amigo, sino un espejo de la bondad que creyó perdida en sí misma. El guitarrón, el viejo compañero de Mateo, era ahora una obra de arte viviente. Las cuerdas, nuevas regalo de Doña Esmeralda, brillaban, pero las cicatrices de su madera, los remiendos que contaban historias de batallas silenciosas, permanecían visibles. No eran marcas de imperfección, sino de resiliencia, de una belleza forjada en la adversidad. La concha y la flor, incrustadas por las manos pacientes de Doña Esmeralda, no solo adornaban el instrumento, sino que representaban la ternura que había florecido en la aridez, la conexión que había curado el alma. Era un recordatorio tangible de que la verdadera belleza no reside en la perfección inmaculada, sino en la autenticidad que abraza cada cicatriz, cada remiendo del ser. Mateo ya no tocaba solo. A su alrededor, un pequeño círculo de niños, algunos con instrumentos viejos, otros con improvisados, lo escuchaban con ojos fascinados. Él les enseñaba a encontrar melodías donde otros solo veían ruido, a descubrir el ritmo en el corazón de la percusión más simple, a entender que cada nota, por pequeña que fuera, era una parte esencial de la sinfonía de la vida. Su voz, antes un hilo frágil, era ahora el canto de un maestro, guiando a otros a descubrir sus propias voces ocultas. No les prometía fama ni fortuna, sino la alegría de la expresión, la libertad que venía de permitir que su alma vibrara, sin importar cuán rotas pudieran parecer sus cuerdas. Les enseñaba que la música no era solo un sonido, sino un lenguaje universal, un puente entre corazones, una forma de decir lo indecible. El Sheikh Abdullah, en 1900, sus paseos ocasionales por la plaza nunca se detuvo, pero su rutina había cambiado. Sus pasos, antes apresurados y distantes, ahora se ralentizaban al pasar cerca del banco de Mateo. Sus ojos, antes llenos de juicio y desinterés, se posaban un instante más en la escena. Un niño con un guitarrón que había superado su rotura, una anciana que había redimido su pasado, y un coro de pequeñas voces que nacían del alma. Ya no había risa ni desdén en su semblante, sino una quietud reflexiva. El sheik, un hombre de inmensa riqueza material, se había topado con una riqueza que su fortuna no podía comprar, una lección de humildad que resonaba en el silencio de su propio corazón. Él había juzgado la superficialidad del instrumento y en su arrogancia había ignorado la verdad más profunda, que el valor de algo o de alguien no se mide por su apariencia externa o su perfección inicial, sino por la fuerza del espíritu que reside en su interior y la capacidad de transformar lo roto en algo sublime. En ese silencio,
En esa escucha sin palabras, el sheik comenzaba a comprender que las verdaderas sinfonías no se encuentran en las orquestas más prestigiosas, sino en la vibración del alma humana que encuentra belleza y propósito en lo imperfecto. Doña Esmeralda, mientras Mateo terminaba una lección con sus jóvenes aprendices, posó su mano arrugada sobre el hombro del chico. Sus ojos se encontraron, un océano de entendimiento sin necesidad de palabras. «Joven», susurró ella, su voz llena de la sabiduría que solo los años y el dolor pueden otorgar. «Siempre lo he creído, y ahora sé que es verdad. A veces, la música más profunda no viene de cuerdas perfectas, sino del alma que las hace vibrar a pesar de su rotura». La frase, que había sido el susurro de la madre de Mateo, la confesión de doña Esmeralda y la lección del sheik, ahora se manifestaba como una verdad universal, una melodía que trascendía el tiempo y la experiencia individual. Era la prueba de que el espíritu humano, en su esencia más pura, es capaz de tomar los fragmentos de la vida, los traumas y las injusticias, y tejer con ellos una obra de arte de resiliencia, de curación, de bondad que se propaga como el eco de una canción antigua. La historia de Mateo no era un cuento de hadas donde la magia borraba las cicatrices, sino una prueba viva de que la curación es un proceso constante, una danza entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Él había encontrado su voz, no para borrar su pasado, sino para construir un futuro. El guitarrón, su objeto simbólico, era ahora un emblema de esta filosofía, no un mero instrumento, sino un testimonio de la verdad que reside en el corazón de lo que parece roto. La concha, antes solo un adorno, era un recordatorio de que la protección y la ternura pueden coexistir con la expresión más poderosa. La flor, frágil y efímera, simbolizaba la belleza que florece en los lugares más inesperados, incluso en las grietas del dolor. Eran, junto con los remiendos del guitarrón, los tótems de un viaje que había transformado la invisibilidad en un faro, el silencio en una sinfonía, y el dolor en un himno a la superación. La plaza, al atardecer, se llenaba de esta nueva música, una que invitaba a la reflexión, a la conexión. ¿Acaso no todos tenemos nuestras propias cuerdas rotas? Esas experiencias, esos silencios impuestos, esas heridas que creemos nos invalidan para siempre. Mateo nos enseñó que no. Nos mostró que en cada fisura, en cada remiendo, reside el potencial para una melodía única, para una verdad que solo nosotros podemos cantar. Nos recordó que permitirnos ser vulnerables, abrir el corazón y dejar que nuestra música resuene, es el acto de mayor coraje y el camino más seguro hacia la curación. La bondad genuina, el espacio seguro, la escucha sin juicio. Esas son las herramientas que convierten el dolor en propósito, y a veces, el mayor regalo que podemos dar a otra persona es la paciencia de esperar mientras ella se recuerda cómo usar sus propias alas o cómo hacer música con sus propias cuerdas rotas. La transformación de Mateo no terminó en un aplauso, sino en la quietud de una promesa, que la voz una vez encontrada debe ser cultivada, y la bondad, como una semilla, debe ser sembrada una y otra vez para que el jardín del alma florezca. La lucha, la vigilancia, son constantes, pero ahora con una nueva comprensión, una nueva competencia emocional que le permite navegar las melodías y disonancias de la vida con una gracia que antes era impensable. No hay un final, solo una continua evolución, una expansión del alma que se atrevió a vibrar. ¿Alguna vez sentiste que tenías una verdad guardada, una palabra esencial que te morías por decir, pero el miedo te la arrancaba de la garganta? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a ser tan vulnerable como Mateo y dejaste que tu extraño resonara en el mundo? Deja un comentario. Tu silencio hoy puede ser la palabra que otro necesita escuchar. Tu experiencia es importante. No la dejes guardada. ¿Te gustó esta historia? ¿Qué aprendiste de la superación de Mateo y la bondad de doña Esmeralda? ¿Te atreverías a buscar la música en tus propias cuerdas rotas? No dejes pasar esta última oportunidad de compartir tu propia melodía. Tu historia es un regalo. Déjala resonar. Es un golpe, ¿verdad? Esa punzada familiar que sientes al ver a Mateo.
no solo por el guitarrón remendado, sino por ese silencio que de alguna manera reconoces. ¿Cuántas veces has callado tu propia verdad, esa melodía única que se muere por vibrar en tu interior? Porque el miedo te ha arrancado las cuerdas, una a una. Piensa en ello con honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a ti mismo la valentía de ser vulnerable, de dejar que tu extraño resonara en un mundo que a menudo prefiere el ruido predecible a la autenticidad cruda y el dolor transformado? No te engañes, por favor. No comentar ahora, no compartir tu eco, no es una opción neutral, es una derrota. Una derrota silenciosa y personal, tan profunda como la que Mateo sintió innumerables veces cuando el sol se ponía y su guitarrón permanecía mudo, su voz atrapada. Es la elección de dejar que tu propia música se desvanezca antes de que alguien más, justo ahora, tenga la oportunidad de escucharla, de sentirse menos solo, de encontrar una pizca de esperanza, una señal de camino en tu resonancia. Imagina por un instante que tu silencio de hoy es la palabra exacta, la melodía precisa, que alguien más, en su propia soledad o en su propio desierto emocional, necesita desesperadamente escuchar para sanar, para atreverse, para comprender. Puedes permitirte el lujo de retener ese regalo. Puedes, honestamente, permitirte negar a otro o a ti mismo esa conexión vital, esa oportunidad de construir un puente invisible. Mira bien esta pantalla. Siente el peso de la historia de Mateo. Este es el momento. Tu experiencia, tu perspectiva. No la guardes ni un segundo más. No la encierres en el santuario de tu mente. Porque la verdad, la profunda verdad que Mateo nos reveló, es que todos tenemos nuestras propias cuerdas rotas. Esos momentos, esas heridas, esos silencios impuestos que, por un instante, nos hicieron creer que éramos incapaces de una sinfonía, que nuestro valor se medía por la perfección. Pero Mateo nos enseñó otra cosa. Nos demostró que la música más profunda, la más conmovedora y transformadora, no nace de la perfección inmaculada, sino de la autenticidad que abraza cada fisura, cada remiendo del alma, cada cicatriz del camino. Nos recordó que la bondad genuina, la paciencia de un corazón abierto como el de Doña Esmeralda y la valentía de simplemente mostrarte tal cual eres, son las herramientas maestras que transforman el dolor en un propósito, el fragmento en una obra maestra viviente. Esta es tu última oportunidad, sí, la última, de decir algo que importe, de reflejarte verdaderamente en la historia de Mateo y encontrar tu propio eco, tu propia lección resonante. ¿Te conmovió esta historia hasta la médula? ¿Te hizo cuestionar tus propios límites invisibles, tus propias renuncias silenciosas? ¿Qué fragmento de esta melodía te llegó al alma con una punzada de reconocimiento? ¿Qué aprendiste de la resiliencia indomable de Mateo, de la bondad redentora de Doña Esmeralda, o incluso del silencio reflexivo y la humillación transformadora del sheik? Más importante aún, y mírate a los ojos al responder, ¿te atreverías a partir de hoy a buscar la música en tus propias cuerdas rotas? No dejes que el momento pase y la emoción se disuelva en el vacío de una pantalla que se apaga. Tu historia, tu lección, tu vulnerabilidad son el regalo más grande y genuino que puedes ofrecer a la comunidad que se ha reunido aquí para escuchar y para sanar. Únete a esta sinfonía de voces. Comparte tu melodía. Déjala resonar. Es el único camino para que la música de la superación siga vibrando, curando, conectando corazones rotos en todo el mundo. Haz que tu comentario sea una nota más, una nota esencial en esta poderosa canción de vida. Tu silencio no es una opción cuando tienes una verdad que cantar.